Este mes, el módulo que presentamos desde el Departamento de Orientación es retraso madurativo. Esperamos que toda la información sea de vuestro agrado y que os sirva de ayuda. El retraso madurativo implica un retraso en la maduración del sistema nervioso y por lo tanto en el desarrollo, pudiendo afectar a una o varias áreas del cerebro. El retraso madurativo es un retraso cronológico, es decir, el niño progresa en su desarrollo, sigue el curso normal, pero con un retraso en cuanto al tiempo de adquisición, pudiendo llegar a normalizarse con una estimulación adecuada. El retraso madurativo es el diagnóstico que se hace en edades tempranas, cuando aún es pronto para descartar o confirmar otros diagnósticos. Pasado ese tiempo, cuando el niño sea más mayor, es importante volver a evaluar al pequeño y comprobar si el retraso se ha solucionado, como suele ser en la mayoría de los casos, o si por el contrario se trata de otra afección. En este caso estaríamos hablando de un trastorno y no de un retraso. La edad de aparición de un retraso madurativo oscila entre los 3 y los 6 años. El retraso madurativo implica dificultades significativas en los aspectos de lenguaje y habla, habilidades motoras, desarrollo cognitivo y desarrollo emocional e interacción social. El retraso madurativo puede afectar a diferentes ámbitos, por lo tanto, lo social, lo motor, lo cognitivo y lo afectivo. Observaremos cómo el niño es algo más lento en alcanzar hitos de su desarrollo. Su maduración es más lenta. Suele ir acompañado de dificultades de aprendizaje y una baja autoestima. Se intentará averiguar si hay o no un desarrollo normal y si no lo hay, qué tipo de ámbitos están más afectados: el ámbito motor, el ámbito cognitivo, el ámbito sensorial o el ámbito de conducta. Las áreas más afectadas cuando hablamos de retraso madurativo son lenguaje y habla, habilidades emocionales y sociales y habilidades cognitivas. El lenguaje y el habla es el síntoma más común. Con 3 años el niño no es capaz de elaborar frases de 2 o 3 palabras y no es capaz de seguir instrucciones ni consignas sencillas. Presenta dificultades en la expresión verbal y recepción de la información. Cuando hablamos de retraso en el lenguaje, hay que descartar si los problemas son originados por la exposición a más de un idioma. En el caso de habilidades emocionales y sociales, presentan problemas para interactuar con su grupo de iguales y con el adulto. No participan en los juegos propios de su edad y demandan constantemente la atención del adulto o, por el contrario, tienden al aislamiento. Cuando hablamos de habilidades cognitivas, pueden venir derivadas por factores ambientales y anomalías y patologías del sistema nervioso, factores genéticos y otras enfermedades, privación de oxígeno durante el parto, prematuridad o bajo peso al nacer y deficiencias nutricionales u otras condiciones médicas. El retraso madurativo puede tener diferentes causas. Las más frecuentes suelen ser discapacidad auditiva y visual, circunstancias alrededor del embarazo y del parto, como puede ser prematuridad o bajo peso al nacer, y falta de oxígeno durante el parto, un ambiente no estimulante y una crianza inadecuada, y por último, anomalías y patologías del sistema nervioso, y factores genéticos y otras enfermedades. ¿Qué hacer cuando sospechamos que un niño presenta un retraso madurativo? Realizar una evaluación cuando hay sospechas de que algo no parece ir bien, comenzar con la estimulación lo antes posible y realizar revisiones periódicas del diagnóstico inicial. A continuación, os presentamos algunos indicadores para cómo detectarlo dentro del aula. A los 3 años, un niño debe ser capaz de caminar, trepar, correr y saltar fácilmente, usar objetos imaginarios en el juego, así como tener juego simbólico, alimentarse por sí mismo y también tener autonomía para hábitos de higiene básica, como puede ser ir al baño solo, limpiarse la nariz, lavarse las manos, seguir instrucciones sencillas, elaborar frases de 2 o 3 palabras y presentar autonomía para hacer cosas solo. Seguimos con los indicadores de cómo detectar en el aula un retraso madurativo. ¿Tiene el niño un retraso en el desarrollo?
Esta pregunta nos la tendremos que plantear como profesores cuando los padres expresan preocupación sobre el retraso del habla y los patrones de comunicación. El niño presenta dificultades en la expresión verbal y recepción de la información. El niño muestra dificultades a nivel motriz, tanto en actividades de psicomotricidad fina como en gruesa. El niño presenta problemas para relacionarse con sus compañeros, tiene temas o intereses restringidos o muy diferentes a los propios de su edad, no es autónomo en hábitos de autonomía básicos ni autónomo para hacer cosas por sí mismo. A los propios de su edad. Cuando un profesor sospecha que tiene a un alumno con retraso madurativo, debe derivarlo al departamento de orientación. En el departamento de orientación, los instrumentos que utilizamos para confirmar el diagnóstico serán observación del alumno tanto en el aula como en situaciones naturales, entrevista con la familia, entrevista con el tutor y los profesores que trabajen con el niño, cuestionario para las familias y cuestionario a las profesoras. A continuación os presentamos unas pautas de intervención para trabajar con niños que presentan retraso madurativo. Hay que tener en cuenta que el niño con retraso madurativo es capaz de aprender y hacer sus tareas, que su ritmo puede ser algo más lento, pero no por ello debemos tratarle como incapaz. Hay que darles más tiempo para realizar las tareas. Hay que tener en cuenta también que el niño con retraso madurativo necesita una estimulación adecuada a sus características. Para ello, les proporcionaremos la estimulación adecuada, materiales llamativos, repeticiones, serviremos de modelo y todo lo que haga falta con el fin de proporcionarle una respuesta lo más ajustada posible a sus necesidades. El niño con retraso madurativo necesita que respeten sus tiempos y características. No le fuerces. Cuando tarde más tiempo es porque no ha logrado el nivel de maduración necesario para determinadas habilidades. Siempre es conveniente consultar con un especialista y coordinar la intervención y la actuación del colegio con la de la familia. Todo ello para adaptarnos a las necesidades específicas de un alumno con retraso madurativo. Los niños con retraso madurativo necesitan que prestemos especial atención a su autoestima. Ayúdale a formar un autoconcepto positivo, basado sobre todo en la aceptación de sus cualidades personales. Por supuesto que el niño con retraso madurativo necesita desarrollarse en todos los ámbitos. Por lo tanto, es importante que adquiera responsabilidades y desarrolle su autonomía. Es fundamental que se relacione con otros niños y niñas y aprenda habilidades en ese sentido. Por ello, es imprescindible creer en ellos y no sobreprotegerles. Muchísimas gracias por vuestra atención. Desde el Departamento de Orientación, esperamos que estas pinceladas sobre el retraso madurativo os ayuden a diferenciar cuándo un niño puede tener un retraso madurativo y a trabajar con él en el aula.